El tema que vamos a ver hoy es el presente perfecto. El presente perfecto o present perfect se utiliza principalmente para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado y que tienen algún efecto en el presente. ¿Para qué sirve? Este tiempo se utiliza para hablar de acciones que empezaron en el pasado y continúan hasta el presente. Por ejemplo, I have worked here for 5 years. Yo he trabajado aquí por 5 años. También se utiliza para hablar de una acción pasada que tiene una consecuencia en el presente. Por ejemplo, he has broken his arm. He can't write. Él se ha quebrado el brazo. No puede escribir. Además, es utilizado para preguntar o contar experiencias que has tenido en el pasado. Ejemplo, have you watched this action film? ¿Has mirado esta película de acción? ¿Cómo se forma? Se forma con el verbo to have acompañado de un participio. ¿Qué es un participio? El participio es cuando al verbo en infinitivo, en español, por ejemplo, le agregamos el ado o el ido. Por ejemplo, work, trabajar, por ejemplo, en español, trabajar. ¿Cómo lo convierto a participio? Si le agrego el ado, o sea, trabajado. ¿Sí? ¿Cómo se forma en inglés? Bien. Para los pronombres I, you, we y they vamos a utilizar el have, como ya lo saben. Y para terceras personas, he, she, it va a ser el has. Este verbo lo vamos a utilizar como auxiliar. Se puede abreviar. La manera de abreviar es poniéndole el apóstrofe y la terminación V. La B y la E, V. Y en terceras personas el has se abrevia solamente poniéndole la S, el apóstrofe y la S, como lo pueden ver aquí. Bien, entonces el participio en pasado va a ser igual que el pasado simple en inglés, como agregándole la E y la D al verbo infinitivo. Por ejemplo, el verbo talk, le agregamos ed y ya es talked y ya estamos hablando en pasado. Es el verbo talk, es el verbo hablar. En infinitivo, en pasado es hablé, ¿verdad? Si estoy hablando en primera persona. Si estoy hablando en tercera persona, pues sería habló. Y eso es con los verbos regulares. Con los verbos irregulares, pues entonces vamos a tener que saber cómo se queda ese verbo. Por eso les decía que van a necesitar su listado de verbos irregulares. En su forma afirmativa, la vamos a hacer la forma correspondiente del auxiliar have acompañado del participio del verbo principal. Por ejemplo, comenzamos con el sujeto, después vamos a utilizar el auxiliar have o has, dependiendo del sujeto que sea, luego el participio y al final el resto de la frase. En la oración, ellos han pasado el día en un parque. Ellos es they. Como estamos hablando en plural, vamos a utilizar el have. Luego vamos a poner el participio, o sea, el verbo en pasado, en este caso pasado valga la redundancia, en pasado es spent. They have spent the day in the park. Entonces, lo que nos tenemos que fijar que la estructura esté correcta son estas tres cosas: el sujeto, luego el auxiliar have y después el participio y el resto de la oración. En otro ejemplo, en tercera persona, ella ha trabajado todo el día. She es ella, que es el sujeto. Como estamos hablando en tercera persona, no va a ser have, va a ser has. She has worked all day. El verbo principal en participio, o sea, en pasado, y el resto de la oración, all day. She has worked all day. Es importante recordar que los verbos irregulares tienen una forma de participio irregular. Era lo que les comentaba ahorita. En los verbos regulares el participio coincide con el pasado, o sea, es el mismo. Por ejemplo, el verbo work.
El pasado es worked, el participio también es worked. Work es un verbo regular, solamente se le agrega la E y la D y ya lo estamos convirtiendo en pasado. Pero el verbo go es un verbo irregular. El pasado de go es went, en participio es gone. Entonces, en los verbos irregulares, por eso cuando se imprime la lista de los verbos irregulares les aparecen estos tres, les aparece en presente o en infinitivo, les aparece en pasado y les aparece en participio. Viene aquí un pequeño comentario. Dice, we've been waiting here for 20 minutes. Hemos estado esperando aquí por 20 minutos. We're going to be late for the film. Nosotros vamos a estar tarde para la película o para la cinta. Bien, ahora en su forma negativa, para formar la negativa tenemos que negar el auxiliar have. Recuerda que have actúa como auxiliar, por lo que no puede negarse a sí mismo. Entonces la estructura quedaría sujeto más el have. Aquí aparece abreviado porque la palabra, como ya se los he repetido muchas veces, la palabra que se utiliza para negar es not. Aquí sería lo mismo si dijera have not o has not. Generalmente se utiliza pues contraído, ¿verdad? Haven't o hasn't. Después va el participio y al final el resto de la oración. Por ejemplo, ellos no han pasado el día en un parque. Si se fijan, aquí lo estamos negando. They haven't spent the day in the park. En el primer ejemplo, en su forma afirmativa, decía, ellos han pasado el día en el parque, ¿verdad? Que aquí ya lo estamos negando. Entonces, ¿qué es lo que estamos agregando? Solamente la partícula not, que en este caso aparece abreviado, y lo demás queda igual. En caso de terceras personas, sería exactamente igual, solamente se le agrega la partícula not, y lo demás queda igual. She hasn't worked all day. Ella no ha trabajado todo el día. Al igual que en la forma afirmativa, podemos encontrar la forma completa, que era lo que les mencionaba, have not, has not, o contraída hasn't y haven't, como vienen aquí los ejemplos. Otro ejemplo que viene es, this is the worst skin condition I've ever seen. Aquí el I've está abreviando el I have. Este es un ejemplo afirmativo. Y otro ejemplo, he hasn't undressed yet, doctor. Él aún no se ha desvestido, doctor. Entonces estamos hablando en tercera persona, por eso estamos utilizando el has y este ya es una negación. ¿Cómo se hace la manera interrogativa? Para formar la interrogativa tenemos que invertir el auxiliar have y el sujeto. Esto es como se hace en todos los tiempos. Se fijan que en todos los tiempos siempre en la interrogativa, en la negativa se agrega la partícula not y en la interrogativa se cambian de lugar el verbo o en este caso el verbo auxiliar have con el sujeto. Entonces vamos a comenzar con el have o has, seguido por el sujeto, seguido por el participio y el resto de la frase y al final, que no se nos olvide, el signo de interrogación. Ejemplo, ¿han pasado ellos el día en el parque? Have they spent the day in the park? Tercera persona, ¿ha trabajado ella todo el día? Has she worked all day? Y aquí vienen otros ejemplitos. Have you been to Rome? Yes, I have, many times. Have you ever been in Japan? No, I've never been in Japan. Bien, respuestas cortas. Para dar respuestas cortas debemos utilizar la forma correspondiente del auxiliar have. Recuerden que las respuestas cortas son muy comunes porque cuando hablamos evitamos repetir lo que ya se ha dicho, o sea que solamente decimos yes o no. Aquí, por ejemplo, dice, have they spent the day in the park? Yes, they have. No vamos a
terminar toda la oración. Yes, they have spent the day in the park. Solamente respuesta corta es yes, they have. Sí, ellos lo hicieron. O no, they haven't. No, no lo hicieron. Has she worked all day? Yes, she has. O no, she hasn't. Debemos tener en cuenta que utilizamos la forma completa en las respuestas cortas afirmativas, mientras que utilizamos la forma contraída en las respuestas cortas negativas. Si se fijan en el ejemplo, aquí no está abreviado porque no se puede abreviar, obviamente. En la negación es donde lo estamos abreviando, en donde ponemos la partícula not. ¿Qué es lo que deben de recordar en este tema? Lo importante que deben de tener en cuenta es que los verbos irregulares tienen una forma irregular para el participio. El verbo have en este caso no significa tener, sino haber. Es un verbo auxiliar que siempre debe de ir acompañado de otro verbo. Además, debemos recordar que este tiempo suele ir acompañado de ciertas expresiones. Las más comunes son las siguientes: just, already, yet, never, ever, y las más comunes for y since. Ahorita vamos a ver en qué consiste for y since. Vamos a ver entonces qué significan, en qué consisten y cómo se utilizan las palabras for y since. Utilizamos for y since para expresar una relación al tiempo. La utilización con tiempos verbales diferentes. Usamos for y since en respuesta a la pregunta de cuánto tiempo. Aquí viene un cuadrito que les sugiero que lo pasen a su cuaderno. Es cuando utilizamos for y cuando utilizamos since. For lo vamos a utilizar de un periodo de tiempo, desde por cuánto tiempo más bien, y since lo vamos a utilizar como si dijéramos desde cuándo, ¿sí? Entonces, el for podemos decir for 20 minutes, for 3 days, for 6 months, for 4 years, for 2 centuries, for a long time, forever, etc. Y since podemos utilizar since 9 a.m., since Monday, since January, since 1997, since 15, since I left school, since the beginning of the time, etc. Entonces, el for vamos a decir como si no estuviéramos especificando exactamente. Si se fijan, for es por 20 minutos y el since que dice 9 a.m. desde las 9 a.m. For indica duración o un periodo de tiempo. Así se puede traducir como durante en español. Entonces, lo vamos a entender el for como en su traducción en español como durante. No se puede utilizar como todo, en el sentido de que todo el día o todo el tiempo. Podemos utilizar for con todos los tiempos verbales. La partícula for se combina con el presente perfecto para indicar la duración, que es lo que ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a utilizar el presente perfecto, lo que vimos anteriormente, más la partícula for, más el periodo del tiempo del que vamos a hablar. Por ejemplo, I have known her for 10 years. Yo la he conocido a ella por 10 días. ¿Sí? Otro ejemplo, I have lived here for 2 months. Yo he vivido aquí por 2 meses. Siguiente ejemplo, I haven't slept well for a while. No he dormido bien por un tiempo. Entonces,
Si se fijan, el for lo vamos a utilizar como respuesta de por cuánto tiempo cuando utilizamos el presente perfecto. Aquí vienen unos ejemplos de cuándo podemos utilizar el for, que venían también en el cuadrito que vimos hace un momento. Podemos utilizarlo con 1 minute, a few hours, 2 weeks, 5 months, 12 years, a long time. O sea, lo podemos utilizar si vamos a hablar de minutos, de horas, de semanas, de meses, de años o por mucho tiempo. Ejemplos. They have lived here. Hasta ahí nos llega la oración utilizando el presente perfecto. La contestación o la continuación de esta oración es a partir de for 5 years. I have lived here for 5 years. Yo he vivido aquí por 5 años. Perdón, yo no, es ellos. Ellos han vivido aquí por o durante 5 años. Siguiente ejemplo. We always run for at least 1 hour every day. Siempre corremos durante al menos 1 hora cada día. Siguiente ejemplo. I played tennis for years before I injured my knee. Jugué tenis por años o durante años antes de que me lesionara la rodilla. Siguiente ejemplo. They have lived in Paris for 10 years. Ellos han vivido en París durante o por 10 años. Ahora vamos a ver la partícula since. ¿Qué significa since? Since lo vamos a tomar como desde o desde que. Y se usa para señalar un momento concreto en el tiempo. Por ejemplo, 10 o'clock, Tuesday, 2nd January, August 2000, we arrived, I was 10 years old. Entonces, si se fijaron, el for no hablamos como que exactamente, no decimos exactamente una hora, ni decimos exactamente un día, ni exactamente un mes. El since aquí ya lo estamos especificando claramente aquí, por ejemplo, desde las 10 de la mañana, el martes, el segundo enero, en agosto, 200, nosotros llegamos, yo tenía 10 años, ¿sí? El since lo vamos a utilizar entonces como un momento concreto. Y la estructura sería presente perfecto más la partícula o palabra since más el tiempo concreto del que estamos hablando. Ejemplo, I have known her since last week. Yo la he conocido desde la última semana. I have lived here since November. Yo he vivido aquí desde noviembre. I haven't slept well since Tuesday. Yo no he dormido bien desde el martes. Y otros ejemplos en los que podemos utilizar la palabra since sería 10 o'clock, Monday, March, this morning, the beginning of the year, you called. Si se fijan aquí ya estamos hablando de un tiempo exacto, de un tiempo en concreto, ya estamos fijando una hora exactamente, estamos fijando un día, un mes, estamos diciendo que esta mañana o que desde el principio del año o desde que tú llamaste. Ejemplos ya con oraciones. I have lived in Spain since April 2010 o 2010. He vivido en España desde abril del 2010. My brother has been sick
since Friday. Mi hermano está enfermo desde el viernes. They have been studying English since last year. Ellos llevan estudiando inglés desde el año pasado. She has lived here since 1980. Ella ha vivido aquí desde 1980. Y con esto queda la explicación de cómo utilizamos o cuándo debemos utilizar los prefijos o las palabras for y since. La primera actividad que van a hacer de este tema es una sopa de letras. Van a encontrar, pero aquí vean claramente las instrucciones. Dice, complete the crossword with the present perfect of the verbs you get below. Completa el crucigramas utilizando el presente perfecto de los verbos que están abajo. ¿Cuáles? Estos. Awake, broke, buy, come, do, drink, drive, fall, find, fly. Forgot, listen, love, need, say, sing, stop, walk, watch y work. Estos verbos están en infinitivo. Entonces, ¿qué van a hacer? Los van a convertir a presente perfecto. Van a tener que identificarlos si son regulares o irregulares y saber cómo van a quedar. Entonces, creo que queda clara esta actividad, ¿verdad? También me van a poner aquí a un ladito, ¿eso lo pueden imprimir? Yo creo que sí, porque ni modo que hagan el crucigrama en el cuaderno, ¿verdad? Lo van a imprimir, pero me van a poner el significado de las palabras que van a encontrar. Esa va a ser la traducción. Siguiente ejercicio dice, write positive sentence in present perfect simple. Escribe las oraciones positivas en el presente perfecto simple. Aquí, Bob visited his grandma. Jim played on the computer. Sue and Walter washed their car. Andrew repaired his bike. Phil helped Anne with math. Brad and Lois watched a film. Tamara talked to her best friend. Bridget drew a picture. Carol read a computer magazine. Tom and Alice be to a restaurant. Bien, ¿cómo están acomodadas? Ese es el sujeto. Bob es el sujeto, es como si dijera él. Visit va a ser el verbo principal. Quiere decir que este verbo, en este caso, visit, es el que me van a pasar a presente perfecto. Entonces quedaría Bob. Dijimos que vamos a utilizar el has. Ay, nada más que aquí no me va a dejar escribir. A ver, espérenme un poquito. Así. Como es tercera persona va a ser has. Bob has visit. Perdón. Visit. Como estoy en pasado, visit his grandma. Si se fijan, aquí al final no cambia nada. ¿Qué es lo que cambié? Lo que voy a cambiar nada más es esto. Le agregué el has porque es el auxiliar que voy a utilizar para el presente perfecto y al verbo principal que es visit, que es este, lo convertí a presente perfecto. Como es un verbo regular, solamente le agregué la E y la D, ¿sí? Entonces, ya ustedes hacen las demás, obviamente con su respectiva traducción. Ese es el ejercicio de presente perfecto, pero aún hay más. Aquí vienen estas que dice write negative sentence in present perfect simple. Escribe oraciones negativas en presente perfecto simple. Entonces, si se fijan, aquí está la palabrita mágica que nos indica que estamos hablando en negación. Sarah not wash the dishes.
¿Cómo va a quedar entonces esta? La manera de hacer una oración en presente perfecto, pero en negativa, sería Sara, porque Sara es el sujeto. Ahí. Sara, vamos a seguir utilizando el has. Sarah has not, o se los voy a poner entre paréntesis, abreviado, hasn't. Hasn't, has not, esto y esto es lo mismo. Has not o hasn't. ¿Qué más? ¿Qué sigue? El verbo. El verbo es wash, es un verbo regular, entonces solamente le voy a agregar la E y la D. Hasn't washed the dishes. Sara no ha lavado los trastes. Dishes. Y ahí ya lo estoy negando. Entonces ustedes me van a hacer los demás, obviamente, con su respectiva traducción. Y aún hay más, nos faltan las questions, las preguntas o la forma interrogativa. ¿Cómo dijimos que iba a quedar la forma interrogativa? Cambiando nada más de lugar. ¿A quién y a quién? Al sujeto y al verbo auxiliar. Entonces, ¿cómo va a quedar esta? El verbo auxiliar, ¿cuál dijimos que era? El verbo to have. Como estoy hablando, no estoy hablando en tercera persona, entonces no va a ser has, va a ser have. Y luego el sujeto, que es you. Have you answered? Answered. Ay. Answered the question. ¿Y qué me falta? El signo de interrogación. Have you answered the question? ¿Qué fue lo que cambié? Nada más agregué mi auxiliar. El verbo principal lo convertí a participio. Y al final puse mi signo de interrogación. Y ahí quedó ya la pregunta. ¿Sí? Así los demás. El secreto está en saber si el verbo es regular o es irregular. Pueden apoyarse pues de Google para que busquen, chequen cada verbo, si es que no saben cómo es el participio, si es un verbo regular o irregular. Lo que podrían aquí para agilizar un poco más su trabajo es identifiquen los verbos de los 3 ejercicios, hagan su lista y después lo buscan y ya le van anotando ahí cuál es el participio de ese verbo. Y de esta manera, cuando ustedes cuando ustedes comiencen a hacer el ejercicio, pues ya los tengan hechos y les sea más fácil. Es más fácil si ya tienen su listado. Por ejemplo, aquí ya saben que el verbo es lock, aquí ya saben que es call, aquí es sí, ese es irregular, el sí es irregular, call es regular, lock es regular. Aquí es get, ese es irregular. Aquí el verbo es rain, que es llover. En este, por ejemplo, el verbo es sing, que es cantar, es regular. Aquí es watch, es regular también, que es mirar, observar. Aquí es una pregunta. Si tenemos how many, ya lo vimos en los cuantificadores, quiere decir que es una pregunta. Este se utiliza para hacer la pregunta. El verbo aquí va a ser read, que es leer, que es regular también. Y aquí es el verbo irregular be. Entonces pueden primero averiguar cuál es el participio de cada verbo para que ya cuando hagan sus oraciones, pues ya lo tengan y se les haga más fácil. Aquí, por ejemplo, les sugiero que si lo van a hacer aquí en Word,
Aquí mismo pueden poner la traducción. En este caso sería, have you answered the question? ¿Has contestado la pregunta? Si estamos hablando en español, se abre el signo y se cierra, ¿verdad? ¿Has contestado la pregunta? O nada más. No, sí, has contestado la pregunta porque estamos hablando en participio. No sería contestaste la pregunta, así no quedaría. Es has contestado la pregunta porque estamos hablando en presente perfecto. Y estos son los ejercicios del primer tema del presente perfecto. Ahora vamos a ver porque viene también un ejercicio con los prefijos for y since que les acabo de explicar hace un momento. Aquí está el ejercicio que vamos a utilizar con for y since. Dice, answer the following exercise, choosing the correct option to complete the sentence. Contesta el siguiente ejercicio escogiendo o seleccionando la opción correcta para completar la oración. Número 1. I have had my computer more than 5 years. ¿Qué vamos a utilizar? For o since. Vamos a utilizar la opción A, for. ¿Por qué? Porque no estamos especificando desde qué año, solamente estamos diciendo hace años. Dice, yo he tenido mi computadora desde o desde hace más de 5 años. Entonces no estamos diciendo, si estuviéramos diciendo, por ejemplo, desde el 2015, entonces sí utilizaríamos la expresión since, pero como no estamos especificando el año, entonces va a ser for, ¿sí? Ok, también con su traducción, por favor. Y ese sería el tema para el día de hoy. Si tienen preguntas, si tienen dudas, con gusto, ya saben, pregúntenme en el WhatsApp.